Hoy os voy a hablar de libros. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Efemura, periodista cultural, y en este vídeo os traigo algo un poco distinto, porque a mí, además de ver películas y series, también me gusta mucho leer. Y he pensado que por el tipo de suscriptor que creo que tengo, os podría interesar un vídeo con recomendaciones de libros de temática gay. En algún caso para reafirmaros en libros que seguramente ya conocéis, pero quizás no os habéis animado todavía a leerlo y con mi recomendación quizás lo hagáis. O también para descubrir nuevos títulos que no conozcáis y están ahí y que de verdad valen mucho la pena. Espero que os guste este tipo de vídeo también, además de mis críticas de cine y de series, y si es así, dejádmelo saber en los comentarios. Pero sin más dilación, empezamos ya con los 10 libros que más me han gustado de temática gay. Para acabar con Eddie Beleguel de Edouard Louis, para mí uno de los autores revelación de los últimos años, un autor francés de la generación millennial que tiene esa capacidad tan generacional de hablar de las cosas traumáticas con un cierto sentido del humor, una cierta ironía, una cierta crítica y un distanciamiento con las cosas que nos pasan, que nos hacen poder analizarlas y al mismo tiempo reírnos de ellas. Creo que le pone mucha sensibilidad y mucha verdad a lo que le pasa al personaje, que suele ser él mismo principalmente, o quizás una especie de alter ego de él mismo. Escribe en primera persona y encuentra un equilibrio bastante interesante entre la autobiografía y la autoficción. Las Grans Optimistas de Rebecca Mackay. Este libro me lo he leído en catalán porque básicamente me encanta la edición de la portada catalana. Es una historia contada en dos tiempos, en los años 80 y 30 años después. Me parece interesante que esté escrito por una mujer y que la narradora más o menos de la historia sea también una chica que pertenece a este grupo de amigos, primero en los 80 y luego 30 años después, pasada la epidemia del SIDA, y un poco nos habla de eso, de la nostalgia de tiempos que fueron terribles, del trauma, de la supervivencia, de todo aquello que nos ha pasado y cómo ha marcado nuestras vidas y nuestra identidad, cómo un poco las crisis se van repitiendo, aunque de diferente forma, y cómo al final todos somos unos supervivientes. Me parece un retrato colectivo de una generación y también de un grupo de personas que hace que este libro tenga personajes inolvidables. Llámame por tu nombre de Andrea Aciman es quizás la novela que ha inspirado a la película de temática gay más conocida de nuestro tiempo, junto a Brokeback Mountain. Quiero reivindicar la novela, que como veis no es muy larga, no solo porque es una gran historia igual que la de la película, sino porque aquí, para los que sean amantes de los personajes, sobre todo del personaje de Elio, descubrirá que le aporta algo la lectura de este libro que la película no tiene, que son los pensamientos de Elio puestos en palabras. Aquí vemos de una forma maravillosa, y es lo que más me gustó cuando leí el libro, cómo la obsesión de Elio por el personaje de Oliver está también plasmada, también explicada por todo lo que le pasa en la cabeza. Me parece que es muy disfrutable leerlo solamente para descubrir eso, qué es lo que tiene Elio en la cabeza en todos esos momentos, en todas esas escenas míticas que más o menos ya conocemos de la película. The Velvet Rage, este libro lo tengo en inglés, no sé si existe la edición en español, pero a poco que dominéis un poco el inglés os lo recomiendo. Está escrito por un psicólogo que se llama Alan Downs y habla básicamente de las dificultades emocionales y psicológicas a las que se enfrenta cualquier hombre gay solo por el hecho de haber crecido como una persona gay en la sociedad actual. Me parece un libro muy interesante que habla sobre este tema. Hay muchos libros que hablan sobre esto, pero yo creo que este es el mejor. Resulta interesante, es duro, pero también es lúcido, liberador, incluso reconfortante. Es útil y también nos ayuda a aprender cosas sobre nosotros mismos que francamente todos deberíamos saber. La herencia de Matthew López es en realidad una obra de teatro. Lo que pasa es que es una obra de teatro tan extensa que más allá de los países anglosajones es muy difícil que se vea representada en España, porque básicamente acaba siendo una obra de 6 horas o 8 horas, me parece. Así que esto hace que en formato leído sea como muy interesante, porque es muy rico y muy extenso a la hora de abordarlo como lectura. Funciona prácticamente como una novela, aunque evidentemente al ser teatro es todo dialogado, y al mismo tiempo el hecho de que sea todo dialogado la hace mucho más amena. Es la historia, como en otros ejemplos que voy a poner, de un grupo de amigos gays que se enfrenta a la epidemia del SIDA y cómo eso en diferentes tiempos va causando diferentes consecuencias. Personajes que están y que luego no están, se enfrentan al trauma, a la desaparición
traición y un poco a la supervivencia. Me parece otra vez un libro que contiene personajes de los que enamorarte y que resulta un relato generacional, esperanzador y al mismo tiempo terrible. Un lugar para Mungo de Douglas Stewart es el último libro que me he leído. Este está ambientado en Escocia, concretamente en Glasgow, en los años 90, en la era post-Thatcher, y tiene la capacidad de hablar muy bien, de reflejar muy bien lo que es la violencia de la masculinidad. Es un libro en el que pasan cosas bastante duras, sobre todo relacionado con la violencia física, el bullying, los insultos y toda esa presión que cuando eres un joven o un adolescente gay tienes que sufrir en tu ambiente, pero que, como explica bien el libro, esa violencia va más allá de que sea una violencia contra ti, sino que es un poco congénita al sexo masculino, por desgracia, en la sociedad en la que estamos. También explica muy bien cómo son los suburbios de Glasgow, un poco como explicaba Trainspotting, pero sin entrar tanto en el tema de la droga, y en cambio sí que refleja muy bien lo que es la rivalidad o incluso la lucha callejera entre católicos y protestantes. Un libro más luminoso y optimista es Red, White and Royal Blue, que como sabéis ha inspirado a una película que se ha hecho muy famosa recientemente. Yo me lo he leído también en inglés y como sabéis es una historia que es básicamente una comedia romántica bastante divertida y muy sencillita, que tiene un poco de crítica social, pero básicamente es un entretenimiento ligero para ponernos de buen humor y hacernos creer en el amor y que podemos cambiar el mundo, cosa que no viene mal de vez en cuando. En comparación a la película, el libro, si os ha interesado la historia, pues os va a ampliar con mucho más detalle la historia entre ellos dos, la relación que tienen, y también vais a encontrar que las escenas de sexo son mucho más subidas de tono, lo cual a mí me ha sorprendido bastante. El talento de Mr. Ripley de Patricia Highsmith es seguramente una de mis novelas favoritas y desde luego para mí la mejor novela de temática gay que se ha escrito nunca, aunque es sutil porque es una historia con un protagonista gay o bisexual, porque es una historia ambigua, es una saga ambigua, pero estamos aquí hablando del primer libro, que necesariamente tiene que ser así porque era una época en la que no se podían poner personajes protagonistas gays o bisexuales o básicamente LGTBIQ+. Pues esta historia lo hace y al mismo tiempo es una historia sobre la obsesión, sobre la fascinación y crea uno de los personajes LGTBIQ+, más interesantes de la historia de la literatura, en mi opinión, que es este Tom Ripley que hemos visto representado por diferentes actores en el cine, en diferentes películas. Nadar en la oscuridad de Thomas Hedrowski es una de esas novelas, yo creo, bastante desconocidas y sin embargo valen mucho la pena de leer. Está ambientada en los años 80, una vez más, en Polonia, y es una de esas historias un poco de iniciación, de coming of age, donde un chico en un campamento empieza a descubrir sensaciones que no había detectado en sí mismo hasta entonces, en ese ambiente rural y bucólico, donde el miedo y la fascinación, la emulsión del deseo sexual tiene una fuerza que puede acabar abrumando al personaje y cegándolo totalmente. Se trata de una aventura intensa, absorbente y excitante. Por último, os quiero recomendar Tan poca vida, una gran novela escrita por Hanya Yanagihara. Me cuesta mucho decir este nombre, así que lo he tenido que leer. Es el libro más gordo de todos los que os he recomendado. Tiene 1000 páginas y básicamente es eso, un gran libro, una gran novela, una historia en mayúsculas. Es una historia muy dura, muy trágica y un poco acaba siendo una acumulación de tragedias difícil de digerir, así que tenéis que estar como muy preparados para una historia como muy triste que llega a ser un poco una historia de una tragedia contemporánea, donde suceden tantas cosas horribles que uno no puede más que sublimar ese dolor en belleza, porque al final es un libro que tiene una literatura muy hermosa y eso creo que tiene un gran mérito, porque cuando tenemos un libro que cuenta cosas tan horribles, es difícil de que uno no acabe tirándolo al suelo y sin embargo te engancha un montón
Y yo lo recomiendo un montón porque uno al final acaba teniendo la sensación de que ha vivido varias vidas después de leer este libro. Como os decía, casi todo lo que sucede en él son tragedias, pero creo que el mérito que tiene es que todas las tragedias que suceden en él tienes la sensación de que son tragedias reales, contemporáneas y que nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Y eso es aterrador, pero también despierta una enorme empatía que puede acabar haciéndote llorar leyendo, algo que es muy difícil de conseguir, al menos en mi opinión, y que este libro probablemente consiga si te atreves a hacerlo, aunque yo te animaría a hacerlo porque aunque es muy largo, vale muchísimo la pena. Y estos son los 10 mejores libros de temática gay en mi opinión. Seguramente hay muchos más que recomendar, pero estos son mis favoritos. Si echáis en falta alguno, por favor dejádmelo aquí en comentarios, decidme cuáles son los que os han gustado más a vosotros, y yo tengo algunos más. Podéis dejarme dudas, preguntas, comentarios, lo que sea, y si queréis que os haga más recomendaciones de este tipo, decídmelo y haré una segunda parte de este vídeo. De momento os dejo este. Espero que hayáis descubierto alguno interesante para vosotros y que os animéis a leerlo, porque para mí lo importante es que sigamos leyendo libros de esta temática, compartiéndolo y hablando de ellos, porque por suerte cada vez hay más y como veis la mayoría son muy buenos. Así que gracias por ver este vídeo y gracias por apoyar la literatura de temática gay, que creo que le hace falta.